gracias a Hans Biomed por tenerme en cuenta. Estoy muy emocionado. Yo quiero hablarles hoy un poquito sobre los trasplantes capilares, cuál es la técnica que nosotros usamos y cómo los implantes Lion han realmente revolucionado la forma de hacer trasplantes. Entonces, voy a empezar con la charla. Voy a hablarles primero sobre el problema de la alopecia, eh, porque realmente, aunque muchas personas la alopecia dicen que no tiene importancia para la gran mayoría de las personas que se están quedando calvas, realmente es un evento traumático y que afecta la autoestima y que muchas veces ni siquiera saben cómo manejarlo. Voy a entonces también hablar de los posibles tratamientos y dentro de los cuales el que a mí más me gusta por ser el más permanente y el más radical, dijéramos así, es el del trasplante capilar y cómo los implantes Lion realmente han ayudado a que este trasplante sea mucho más rápido, con mejores resultados y realmente un cambio enorme en la forma de cómo lo hacemos ahora comparado a cómo se hacía antes de que esta herramienta estuviera disponible. Entonces, el problema, hay diferentes de alopecia. La más frecuente es la androgénica, que como su nombre lo indica, tiene un componente hormonal y un componente genético. Básicamente, si ustedes ven la primera imagen, el cabello de las personas se va perdiendo normalmente en la parte superior, la coronilla, las entradas, mientras que el pelito de la parte posterior y laterales se conserva. Esto es debido a que ese pelito de la parte de arriba tiene unos receptores androgénicos donde llega una hormona que se llama la dihidrotestosterona y al pegarse esa hormona al receptor, el pelito se empieza a miniaturizar, a debilitar hasta que se pierde. Afortunadamente, en la parte posterior y laterales, generalmente esto no sucede y por eso mismo es que ese pelito es el que puede servir para hacer el trasplante. Otro tipo de alopecia es ya mucho menos frecuente que la androgenética, pero también bastante dura cuando a la persona le sucede es, por ejemplo, cicatrices. Una cicatriz en la cabeza puede ser realmente una condición que afecta al pobre paciente que la lleva y busca lo que sea para cubrirla. Otro grupo de alopecias son las congénitas, que es cuando durante la gestación el paciente presenta, como en este caso la alopecia triangular, no está muy claro que durante la gestación la cabeza del feto está haciendo compresión con la pelvis de la madre y en el sitio donde se hace la compresión queda un área sin pelo y también eso puede ser muy traumático. Otro tipo de alopecia es la cosmética, por ejemplo, el caso de esta niña joven que realmente no se siente cómoda con su frente o con el tamaño de la frente y busca formas para cubrir esto usando balacas y todo tipo de cosas, hasta prótesis, y no saben que la opción del trasplante capilar va a ser mucho más práctico y más natural. Está el grupo de las alopecias medicamentosas, medicamentos como las quimioterapias, las radioterapias, algunos medicamentos para psiquiátricos que desafortunadamente tienen como efecto adverso la caída del cabello y que afortunadamente suspendiendo los medicamentos en muchas oportunidades se puede recuperar bastante. La alopecia areata, que es esa que es como en parche de monedas, una alopecia bastante difícil de manejar porque parece que tiene un componente autoinmune y esto hace que no sea una buena elección para un trasplante capilar. Y otros desórdenes aún más infrecuentes como la foliculitis de Calvans, la alopecia cicatrizal, que realmente son entidades no frecuentes, difíciles de manejar y que requieren un diagnóstico muy certero antes de decidir qué tipo de tratamiento se va a hacer. Entonces, los tratamientos principales y principalmente para la alopecia androgénica. Entonces está el grupo de los medicamentos. Actualmente, de tanta cosa que ofrecen,
los únicos medicamentos, dijéramos, aprobados por la FDA, medicamentos que sí tienen evidencia de su efectividad, son el minoxidil, la finasterida y la dutasterida. Son medicamentos muy buenos, sí funcionan, pero tienen el inconveniente que son medicamentos de uso permanente y algunas personas pues no están dispuestas a usar medicamentos, medicinas en forma permanente. Este orden de tratamiento podría decir que es del menos invasivo al más invasivo. Otra opción interesante es el plasma rico en plaquetas, que consiste en extraer sangre de uno mismo, centrifugar esa sangre y al centrifugarla las células, que son la parte pesada de la sangre, quedan en el fondo y la parte de arriba queda el plasma. Hay una zona de ese plasma que es rico en plaquetas y las plaquetas son como unas bolsitas en donde están elementos que ayudan a la reparación, a la remodelación cuando sucede un trauma. Entonces la idea es que estas mismas plaquetas se inyecten en el cuero cabelludo y estimulan así los folículos para aumentar su funcionamiento y su crecimiento. Mm, los resultados de esos tratamientos son un poquito variables, pero en algunas personas se ven excelentes beneficios. Otra opción es la de la micropigmentación capilar, que básicamente es un tatuaje, pero donde los pigmentos son especiales para que no cambien de color, y lo que se busca es hacer como un camuflaje o que parezca como si la persona estuviera recién rasurada. Tienen el problema de que si se hace muy profunda la aplicación de este pigmento, el punto se ancha y queda como una mancha y eso no se ve natural. O para evitar eso, hacerlo muy superficial, pero entonces tiene el problema de que al hacerlo muy superficial requiere, fácilmente se va borrando con el tiempo y entonces requiere múltiples sesiones para estar reforzando esa pigmentación. Y por último, mi tema favorito, el de los trasplantes capilares. Entonces, hablemos un poquito más de los trasplantes que son permanentes. eh, pues eso es lo que quiero contarles un poquito más. Pásame la siguiente, porfa. Entonces, el trasplante capilar que estamos ofreciendo nosotros hoy en día es el método FUE, que significa Follicular Unit Extraction, es decir, que se extrae individualmente cada unidad folicular de la parte donante, que como les dije es la parte posterior y laterales. Es un método que comparado con el antiguo, que todavía lo hacen en algunas personas, que es el método de tira, en donde se extraía una franja de cuero cabelludo y tocaba tensionar los bordes de la piel para poderlo cerrar, y esa tira que se sacaba bajo microscopio se iba dividiendo hasta obtener las unidades foliculares. eh, Hacía que esa técnica era mucho más dolorosa, quedaba con una cicatriz lineal en la parte posterior, la recuperación también era más demorada porque si hacía ejercicio físico, la tensión de esa sutura podía ancharla y dejaba cicatrices muy notorias. Entonces, con todas estas situaciones, se inventaron el método de extracción folicular individual, que es como unas pequeñas biopsias que se van sacando individualmente. Eh, entonces, esta cirugía tiene los siguientes pasos. Entonces, primero, la preparación. Súper importante este punto. Hacer una historia clínica completa donde uno evidencie, primero que todo, que si esté en condiciones para tolerar un trasplante, que no tenga enfermedades infectocontagiosas, que tenga claro el paciente lo que, lo que, las expectativas, que tenga unas expectativas reales, ¿sí? Se toma una historia clínica completa, se toma las fotos que van a ser el documento que después evidencian la diferencia con el resultado. Después viene el paso de la extracción. Nosotros lo hacemos con este equipo que se llama Mamba. Importante decir que este equipo no solo sirve para extraer de la zona donante que les hablé, sino también se puede, gracias a este aparato, extraer de otras zonas. Por ejemplo, extraer de la barba o extraer del cuerpo para en aquellas personas donde la densidad capilar de la zona donante de la cabeza no es suficiente, uno
tiene la alternativa de utilizar los pelitos de la barba o del cuerpo. Después, el siguiente paso del trasplante capilar, una vez se han extraído las unidades foliculares, es clasificarlas, revisarlas, contarlas. Y cuando digo yo la clasificación es muy importante porque normalmente de la cabeza pueden nacer unidades foliculares de un pelito, dos pelitos, tres y hasta cuatro pelitos. Entonces, hay que separarlos y clasificarlos porque en la parte más frontal del implante solo se pueden sembrar los de un pelito, porque si se siembran de dos, de tres o de cuatro, empieza a verse como una siembra antinatural, como si fuera un pelito de muñeco. Eso no se ve natural y por eso la importancia de clasificarlos y obviamente para contarlos, para saber con cuánto material contamos. Y el último paso, el que gracias a los implantes Lion se revolucionó la técnica, es la siembra, que ahorita también les voy a explicar más en detalle por qué, por qué revolucionó la siembra. Entonces, el primero de los pasos, ya una vez el paciente ha entrado al quirófano, es el diseño. Este diseño ya se ha preacordado previamente con el paciente, pero ya en este momento toca volver a definir qué es lo que se va a hacer. Muy importante que hay como dos partes en el diseño. Uno, la parte artística, la parte que haga que se vea natural, por ejemplo, en el hombre que tenga las entradas normales del hombre, que sea un diseño que se vea bien cuando la persona sea joven y que se siga viendo bien cuando ya no sea tan joven, porque unas líneas demasiado bajas que es una petición que le hacen muy frecuentemente los pacientes. Vea, doctor, yo quiero una línea, le muestran a uno la foto de la primera comunión, vea, yo tenía el pelito así y quiero que me lo vuelvan a dejar así. Hay que ser muy conservadores con ese diseño y sobre todo porque, dijéramos, las reservas de la zona donante son limitadas y entonces uno no puede, por estar sembrando tan adelante, dejar destapado la parte de atrás, que eso tampoco se ve natural. Entonces, el diseño ahí es muy importante. Después de el diseño viene, me quedé sin la imagen, pero después del diseño viene la rasurada. La rasurada también es un tema importante porque para muchas personas es traumático, no quieren rasurarse la cabeza. Obviamente para el equipo quirúrgico con la cabeza rasurada se trabaja mucho mejor porque se ve bien, se ven mejor los espacios, se ve exactamente para la extracción, se saca en forma más homogénea. Entonces es muy importante. Cuando definitivamente el paciente no quiere la rasurada, se puede extraer por capas, se levanta el pelito, se hace como una franjita, se rasura, después se levanta otro poquito y se sigue rasurando y dejando capas de pelo largo para que se cubra. Esa es una opción. Y por último, la anestesia, que también, dijéramos, nosotros usamos anestesia local, la misma que se usa en odontología, silocaína al 2% con epinefrina y la mezclamos con bupivacaína, que es de más larga duración, y lo que hacemos prácticamente es anestesiar la menor cantidad de área posible. Por ejemplo, en la imagen, puro en la parte posterior, los dos primeros cuadritos, que esa anestesia va viajando hacia arriba. Entonces, con el simple hecho de anestesiar abajo, ya va a quedar anestesiado más arriba. Aprovecho también esta imagen para demostrar la importancia de lo que se llama la zona segura. La zona segura significa que si se trata de extraer unidades foliculares más abajo de esa línea que dibujamos ahí, se corre el riesgo de que si la persona tiene la posibilidad de hacer una alopecia retrógrada, se estén extrayendo unidades foliculares que son sensibles a esta hormona que hablábamos, a la testosterona, y que con el paso del tiempo esas unidades foliculares se debiliten y se pierdan. O lo mismo, si se extrae muy cerca a la parte superior de la coronilla, también esas unidades foliculares pueden ser un poquito sensibles a la hormona y perderse con el paso del tiempo. Y normalmente uno lo que le dice al paciente es que el pelo trasplantado no se pierde nunca, teniendo en cuenta si se saca la zona segura. Entonces es muy importante ese detalle de dónde extraer, porque a veces con el afán de ofrecer cantidades gigantes de unidades foliculares, se peca y se empiezan a extraer de esas zonas
que no van a ser implantes realmente para toda la vida. Entonces, ¿cuál es el mejor método para hacer la extracción? Está el método manual, que es como el primero que se inventaron, pero que tiene, dijéramos, el problema de que es muy demorado y dispendioso porque uno manualmente moviendo este lapicito con la punta, eso se demora uno toda la vida. Entonces inventaron el aparato motorizado, pero el aparato motorizado tiene el problema que cuando entra en el cuero cabelludo, puede seccionar la base de la unidad folicular y si la secciona y la daña, pues va a ser un injerto que está incompleto, que está eh, amputado, digamos así, y no va a funcionar. Otra opción es el robot Artas, que, dijéramos, lo que busca es reemplazar el trabajo manual del cirujano, ¿sí? Pero todavía tiene el problema de que entra y puede hacer lesión de las unidades foliculares y las puntas de estos robots son muy, el calibre del punch es bastante grande para que en el disparo no falle, pero entonces deja cicatrices redondeadas muy notorias. Por todas esas razones, nosotros hemos decidido usar el equipo Mamba. El equipo Mamba tiene las siguientes ventajas que uno las ve como tan sencillas, pero que hacen una diferencia total. Las puntas mucho más delgaditas, es decir, el calibre mucho más pequeño, lo que logra incisiones o cicatrices mucho menos notorias. Permite gradar la profundidad de la punta, es decir, cada persona tiene unas unidades foliculares de diferente largo, entonces uno puede graduar qué tanto quiere uno entrar en el momento de hacer la perforación, ¿sí? Tiene, la gran ventaja que tiene es que normalmente con el aparato motorizado va rotando, pero no para de rotar, mientras que este aparato inicialmente hace un momento de rotación para cortar la epidermis, que es la parte de la piel más gruesa, pero apenas ya está adentro, en vez de seguir rotando, empieza a hacer el movimiento que ellos llaman mamba, que es como una vibración irregular, que lo que logra es como hacer la disección del resto de la parte profunda de la unidad folicular, que es una parte de piel que ya no es tan dura como la epidermis, entonces lo afloja, lo separa y tiene la ventaja de que no lo va a transeccionar. Además, en la parte de arriba tiene succión, lo que ayuda a limpiar la sangre y a, digamos, mantener como templada la piel en el momento de hacer la penetración. Si quiere, póngame, Willy, el video y le muestro cómo se ve esto en vivo y en directo. Entonces, acá está entrando. Fíjense que la punta entra completa. Eso es lo que no se puede hacer con el motorizado porque fijo lo transeccionaba uno. En cambio acá uno entra mucho más tranquilo porque sabe que aunque al principio rota, en el momento siguiente ya no está rotando, sino está vibrando. Inclusive si uno quiere que no rote, que no rote, sino que simplemente oscile, también se puede. Entonces, la idea es meterlo hasta el fondo y uno lo está metiendo hasta el fondo que graduó para cada paciente. Es decir, antes de empezar la cirugía, uno saca el primer folículo y mide qué tan profundo debe quedar la punta. Entonces, una vez se han aflojado, lo que busca ese aparato simplemente es aflojar la unidad folicular para después con las pincitas ir extrayéndolo, que salen completicos, salen de todas las, digo yo, de todas las tallas, de todos los 1, 2, 3, 4 pelitos por unidad folicular. Importante recordar que es diferente un folículo a una unidad folicular, ¿no? Una unidad folicular es la forma como naturalmente crecen, que como se ve ahí pueden tener 1, 2, 3, 4 pelitos, mientras que un folículo es como sinónimo de un pelo. Este paciente, fíjese que no está sangrando, o un mínimo sangrado, es una extracción relativamente fácil. Sigamos con el siguiente video, por favor. Bueno, entonces una vez se han extraído, ¿sí? Hay que contarlos para ver cuánto lleva. El aparato también tiene dentro de sus cualidades, tiene un contador, pero obviamente uno tiene que revisar que sí coincida el número de extracciones
o de disparos que se hicieron con el número de unidades foliculares que realmente se sacaron. Bajo microscopio se revisan que de todas maneras estén íntegras y, y obviamente clasificarlas. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que es muy importante que los de uno son los que van adelante, más atrás los de dos y más atrás los de tres y los de cuatro. Esos son como los pasos de la extracción con el método FUE. Sigamos con la otra. Entonces, después viene el último paso que es el de la siembra. Antiguamente, y eso me refiero yo a antes de que llegaran el- los implanters Lion, lo que hacíamos era con un bisturí, con unas punticas que eran como unas lanceticas, que había diferentes tallas de lanceta, dependiendo si el injerto era de uno, dos o tres pelitos, se medía qué tanto iba a penetrar en la piel esa lanceta y procedía uno a hacer las incisiones, que eran todos los huequitos que se iban a hacer para después llegar con las pinzas. Pásame la siguiente, por favor. Para después llegar con las pinzas e ir metiendo en cada huequito que se había hecho, ir metiendo el injerto. Pero entonces el problema de esto es que primero es supremamente demorado la cirugía. Si se demoraba uno 2 horas en la extracción, se demoraba uno 4 horas en la siembra o 5 horas en la siembra. Eso era la diferencia del tiempo de extracción versus el tiempo de la siembra, era básicamente de 3 a 1. ¿Por qué? Porque es que ahí con las pinzas se manipula mucho el injerto, entonces eso también es un problema porque mientras más se manipule, pues más maltratado va a quedar y menos posibilidad hay de que crezca. También importante cuando se hacía con esta siembra que tocaba hacer fuerza para poderlos meter, a veces sucedía algo, a veces no, casi siempre, sucedía algo que era el popping, que era que metía uno y se salía del lado, entonces tocaba volver a reacomodarlo. A veces se metía en la dirección equivocada. Siempre era un proceso mucho más demorado y mucho más traumático para el pobre injerto capilar y para el equipo que lo estábamos haciendo. Y al ser más demorado, el problema es que el injerto, estando fuera del cuerpo, está, dijéramos, sufriendo, está como cuando uno está bajo el agua en una piscina, está sin poder respirar. El injerto al momento de estar afuera está sufriendo. Entonces, como yo no era el único que tenía ese problema, los coreanos se inventaron los implanters. Y dentro de todos los implanters, yo he ensayado varias clases y me he quedado con los implantes Lion. Se me olvidaba decir al principio que yo no tengo ningún conflicto de interés con la empresa, sino que simplemente después de probarlos todos, yo me he quedado con estos implantes y les voy a decir por qué. Primero que todo, hay diferentes tallas. Si quiere, páseme la siguiente, por favor. Hay diferentes tallas de implantes, ¿sí? Entonces, los implantes azules, que son los de 1 milímetro, son ideales para la siembra de los injertos grandes, de los de 3 y 4 pelitos. Los rojos para sembrar los de 2 y los verdes para sembrar las unidades foliculares de un solo cabello. Entonces, esas tallas son perfectas. Entra como cuando uno calza un zapato delicioso, entra el injerto en la punta súper chévere. Cuando uno va a hacer 2000 veces el mismo movimiento, uno busca que el implanter sea ergonómico, que sea liviano, ¿sí? Porque yo tengo unos implanters pesados y eso no se los aguanta unos 5 minutos. Eh, que sean de fácil, aunque la aguja del implanter Lion es supremamente filuda y dura bastante, ¿sí? A veces se le cae uno o se golpea con una esquina y toca cambiar la aguja. El cambio de la aguja es bastante fácil de hacer. Entonces, por todas estas ventajas, definitivamente yo me he quedado con esta marca. Y la razón principal de todas las que les he dicho es que no se traban. ¿A qué me refiero yo con eso? Que cuando yo estoy metiendo el implanter en el cuero cabelludo del paciente y lo extraigo porque ya presioné el émbolo de la parte de arriba y lo voy a extraer,
con las otras marcas se me vuelve a quedar el injerto pegado en la punta, entonces se devuelve, entonces como ya ese hueco empieza a sangrar, eso se vuelve, dijéramos, dispendioso porque sangra, porque toca volver a acomodar el injerto. Entonces, eso es las ventajas. Pues voy a poner un videito de cómo estamos haciendo nosotros en este momento la siembra. Entonces, ¿qué está haciendo cada uno? Yo estoy acá, como dicen, el burro por delante. Yo al lado izquierdo, la doctora Paula al lado derecho. Alejandro es el que nos está pasando los implantes. Ya está la doctora y la enfermera que están cargando cada implante. A veces nosotros somos más veloces que las niñas que están allá cargando, entonces cuando eso está pasando, le pedimos el favor a una doctora más que nos ayude a cargar los implantes. Todo esto buscando la velocidad, no porque queramos irnos a almorzar más rápido, sino como les digo, porque los injertos fuera del cuerpo están sufriendo. Ahí están mantenidos con su solución y sobre hielo a baja temperatura, pero lo ideal es sembrarlos lo más rápido posible. Si quiere, páseme el otro video que es otro ángulo. Acá se está también haciendo la siembra. Eh, Importante, obviamente, tener cuidado con el cabello nativo que todavía tiene la persona. Entonces, dijéramos, de eso depende del otro, se van a sembrar. Importantísimo, el ángulo, la dirección adecuada. Si se siembran todos de para arriba, va a ser como una escoba, eso no tiene que tener una dirección especial. Eh, Prácticamente, ahí también se ve en el fondo un vendaje elástico que ponemos nosotros para que, dijéramos, la anestesia porque obviamente todo esto es con anestesia local y se anestesió la parte de atrás, pero se me ha olvidado explicar que tocaba también, obviamente, anestesiar la parte de adelante. Ese vendaje evita que la anestesia vaya bajando por gravedad para que la persona en el posoperatorio no vaya a tener sentar edema. Fíjese, mínimo sangrado y fíjese la velocidad. Y pásenme el otro video, es un video video cortico de qué es lo que están haciendo allá a fondo de las dos niñas, cogiendo cada injerto y metiéndolo por la ranura de la agujita del implanter, obviamente teniendo cuidado de que hacia la punta va la raíz y hacia la parte de arriba va la parte más superior, porque si uno no hace eso, entonces termina poniéndose boca abajo, al revés. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso, bueno. Entonces, sígame con la siguiente imagen, que ya ni me acuerdo cuál es. Ah, bueno, este es el resultado final de un procedimiento. Se alcanza a ver obviamente un poquito eritematoso, o sea, un poquito el edema, que es el agua de la anestesia que pusimos. En la parte de atrás también se ven los huequitos, que son los sitios de donde se extrajeron de diferentes calibres. Nosotros normalmente usamos en el punch el 0.85 o el 0.9 precisamente para que el diámetro de esas cicatrices sea mínimo. Y la siguiente imagen es a la semana siguiente, como la parte donde se extrajo ya prácticamente no se nota nada y la parte receptora, la parte donde se sembraron, se van formando unas costricas que aproximadamente se van cayendo en los primeros 10 días. Dice que ya prácticamente se ve normal, como si la persona, pues sí, con su pelito corto, pero no se nota nada. Pásenme la siguiente, porfa. Y los resultados obviamente dependerán, que sean naturales, ¿sí? Y dependerán de la cantidad de unidades foliculares que se hayan sembrado. El resultado es permanente, ese pelo no se cae nunca cuando se ha extraído de la zona segura.